Voy a hacer una cosa que siempre me ha hecho ilusión hacer y que nunca había podido en un congreso, y es que hay un aviso, por si alguien tiene el coche de matrícula. Me hace ilusión, de verdad que me hace ilusión. 1258 JRD, Jaén, Roma, Dinamarca. Por favor, está en la planta -2 del parking y la alarma no para. Y es una locura y alguien que está por allí se está volviendo loco. Si el coche es de alguno de vosotros, os ruego encarecidamente que bajéis y resolváis el tema de la alarma. Repito, matrícula 1258 JRD. Y vamos a seguir ahora con la siguiente ponencia, Maestros de la Trascendencia. No nos alejamos de este contexto del que nos ha hablado Rafael, pero vamos a profundizar más en los retos que tiene la Escuela Católica precisamente dentro de ese contexto. La persona que nos va a ayudar es Jean de Munck, doctor en filosofía, sociólogo y profesor de la Universidad de Lovaina. Ha sido, además, presidente de la Escuela de Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Comunidad Francesa de Bélgica y ha estado, además, como investigador visitante en Quito, en Colombia y en la Universidad de Berkeley, entre otros muchos lugares. Me comentaba hace un rato que entre viaje y viaje le encanta coger la bicicleta de carretera y de montaña, que es un amante, un devoto del cine en blanco y negro, pero curiosamente le he preguntado, bueno, ¿y cuál es su director preferido? Y me dice, Pedro Almodóvar. Digo, fíjate, el director del color, precisamente, ¿no? Además, tiene frases que para mí son muy concluyentes y muy interesantes, que ayudan a reflexionar. Por ejemplo, él es un hombre decidido que le pide a la Escuela Católica que se redefina con valentía frente a los grandes cambios de la sociedad. Así que pido a Jean de Munck que, si es tan amable, suba al escenario. Y a vosotros os recuerdo, antes de que empiece la ponencia, los dos hashtags, el genérico Magister19 y luego el específico de esta ponencia, Maestros de la Trascendencia. Con vosotros, Jean de Munck. Buenas tardes, señoras, señores, estimados colegas, profesores. Agradezco a los organizadores de este congreso por darme la posibilidad de compartir con ustedes algunas preocupaciones e ideas sobre el futuro de la educación y especialmente de la Escuela Católica. Como lo saben, soy francófono. Mi castellano no es muy bueno y pienso que hay en este público muchos colegas y profesores de español. Esto me intimida mucho, de verdad. Es como una prueba de castellano en público. Entonces pido su indulgencia. ¿Cuál es la misión de la escuela hoy día? Propongo retomar esta pregunta desde su raíz, en tanto formulación de un proyecto cultural y a lo mejor contracultural. Me gusta mucho esta expresión de Rafael, la contracultura escolar en nuestro mundo. Este proyecto cultural se construye al punto de encuentro de una situación histórica, la nuestra, muy específica, rara, singular, y de una tradición educativa. Nuestro tiempo es, lo saben muy bien, un tiempo de transición. ¿Hacia qué? No lo sabemos. Es un tiempo de cambio extraordinario. La globalización de nuestras sociedades está cambiando rápidamente todos los enfoques políticos, económicos y culturales que acompañaron los procesos de modernización hasta ahora. ¿Qué significa ahora criar,
educar niños, niñas, jóvenes en esta tormenta. Podemos referirnos creativamente a la tradición cristiana, solamente si reconstruimos su núcleo normativo. En la tradición de los colegios, retomada por los filósofos de la Bildung, de la Ilustración, la educación estuvo orientada por un programa humanista, lo que se llama el humanismo cristiano, centrado en el desarrollo de la persona. Esta noción no designa al individuo atomizado, como en el enfoque liberal o neoliberal, sino más bien la subjetividad, encarnada en un cuerpo, ambos imbricados por lazos sociales. La idea fundamental, al principio, era que los hombres debían poseer un bagaje intelectual, moral y estético para ser libres de los determinismos locales, nacionales y económicos. La salvación en el discurso cristiano, la salvación presuponía una libertad que se adquiría por la educación. Desde esta perspectiva, la cuestión de la escuela se confundía con aquella de un proyecto cultural de corte universalista. Un proyecto de corte universalista me parece bienvenido en tiempos de globalización. Pienso que en los albores del siglo XXI, en nuestros países de Europa del Oeste, nuestro continente, la escuela se enfrenta a 4 desafíos mayores. El primer desafío es la reafirmación de un proyecto educativo fundado sobre un concepto universalista de la cultura humana, que sobrepasa otras expectativas sociales. El segundo desafío es aquel de la articulación de múltiples culturas existentes. Hay múltiples culturas dentro de una escuela que no se deja reducir a una cultura monolítica. El tercer desafío consiste en retomar un proyecto de educación no solamente cognitiva o científica, sino también moral y estética, dentro de un contexto moderno donde tanto los juicios morales como las percepciones estéticas se han complejizado. Y por último, el cuarto desafío que voy a comentar es aquel, por supuesto, de la secularización, pues lleva un potencial de erradicación de lo religioso, especialmente en nuestro continente, en Europa del Oeste, además de simétricamente portar un regreso de formas diversas de sectarismo, integrismo y dogmatismo. Entonces, voy a desarrollar estos 4 desafíos muy importantes en el siglo XXI y preguntar si la tradición cristiana puede ayudar y ofrecer un apoyo para solvar estas preguntas. Primer desafío, el proyecto cultural de la escuela. Bueno, la persona es socializada, pero ¿cuál es el grupo de referencia de la persona desde el punto de vista escolar? Me parece que se pueden distinguir
dos tipos diferentes de colectivos para los que la escuela prepara y entonces hace referencia. Se trata, en primer lugar, de formar en la escuela los ciudadanos, en el orden estatal y también nacional. La escuela es, como lo saben muy bien, después de esta mañana, es un instrumento muy importante de la acción política del Estado. Por supuesto. Se acaparó progresivamente del monopolio de la educación legítima. El Estado controla, organiza y gestiona la escuela y espera que ella resuelva los problemas de integración social que no pueden resolver otras formas de acción pública. La escuela sirve como instrumento de legitimación de la construcción estatal. Se trata de un Estado en construcción que busca desarrollar una homogeneidad lingüística en su territorio, ideológica, difundir una trama nacional, española, francés, belga, etc., propicia para lograr encender los corazones de sus ciudadanos y disponerlos a la paz o a la guerra. En la historia, más a la guerra que a la paz. Se trata de asentar la legitimidad de su poder destilando una lealtad cívica, una lealtad hacia la monarquía o la república o la democracia. Es un grupo de referencia, el Estado, la comunidad política. En segundo lugar, se trata de formar productores económicos. La escuela constituye una instancia de protoprofesionalización, permitiendo a los estudiantes a su término situarse al interior de la división del trabajo. Se aprenden en las escuelas las técnicas de un oficio. El mercado del empleo encuentra permanentemente problemas de funcionamiento y la escuela está llamada a cumplir la misión de formación de personas con estas competencias complejas. Hoy en día, la mutación del vocabulario pedagógico tiende a la subversión del primer orden cívico por el orden económico. Competencias, flexibilidad, productividad, oportunidades, son palabras que invaden el discurso actual de las escuelas y de sus, entre comillas, managers. Sin embargo, incluso si estos dos tipos de referencias son muy importantes para la escuela, ellos no proponen una verdadera filosofía de la educación. En su lugar, proponen una adaptación funcional de los jóvenes a las expectativas de sistemas sociales que no ofrece un punto de apoyo a la independencia y la reflexión crítica de las personas. La cuestión que se impone es saber si este objetivo de adaptación funcional agota el objetivo educativo y por ende los contenidos normativos de la noción de persona. Ni los grupos económicos ni los grupos políticos pueden pretender una verdadera universalidad. Un tercer nivel de referencia
que entrega un punto de vista reflexivo, crítico y decisivo sobre los dos anteriores, es simplemente la comunidad humana. Es simplemente el género humano. La noción de género humano no es del orden político ni económico. La mejor forma de referir y inscribir la persona en el género humano es pasar por la mediación de la cultura. De hecho, es el uso de la simbolización y la producción de conocimientos en tanto tales que constituyen la faceta universal de nuestra persona y no nuestra participación en la división del trabajo ni la participación en la construcción de una comunidad política particular. Es el caso de la ciencia moderna, que vale para todos los hombres y hace referencia a una comunidad ilimitada de comunicación, como han insistido Apple y Jürgen Habermas. Acá la ciencia designa tanto la ciencia empírico-formal como la ciencia hermenéutica, ciencia del lenguaje, historia, ciencias sociales. Y es también el caso del arte. Rafael habló de la belleza. Del arte que tiene el sorprendente poder de trascender las fronteras no solamente espaciales, sino también temporales. Nosotros somos, en un sentido muy profundo, contemporáneos a las pinturas del arte rupestre de los Lascaux o de las pinturas del Greco. No hay diferencia en la sensibilidad. Finalmente, también es el caso de la filosofía y de las religiones de la edad axial. La filosofía griega, la sabiduría budista o bien la monoteísta cristiana son doctrinas que se dirigen y orientan a todos los hombres sin distinción de raza, nación, género o época. Ellas se burlan, se desinteresan completamente del lugar que cada uno o una ocupa dentro de la división del trabajo o de las naciones. La tradición cristiana tiene como ventaja decisiva referir su proyecto educativo a este nivel de socialización. En la teología cristiana, esta dimensión es explicitada por la noción de fraternidad entre los hombres. Nosotros somos todos hermanos y hermanas, más allá de las naciones, generaciones, clases sociales. Así, sin abolir las filiaciones más restrictivas, el proyecto educativo se abre hacia nuevos horizontes. Como su nombre indica, las humanidades inventadas por los jesuitas españoles, no solamente españoles, pero el inicio está en España, tienen por objetivo esta dimensión universalista. Durante el Renacimiento, a partir del siglo XV, se asistió a la formación de la República de las Letras. Esta república, mitad real, mitad ideal, mitad real, mitad imaginaria, congregaba de manera transnacional a los letrados y sabios que ya se distinguían claramente de la Iglesia y de los clérigos. Estos humanistas cultivaban las letras griegas y romanas,
la imagen de una sociedad que se arrancaba de las particularidades del nacimiento, al igual de la Iglesia universal. En gran medida, la construcción al inicio de la enseñanza católica, la construcción de la Compañía de Jesús, fue una reacción de la Iglesia a esta República de las Letras. Antes que oponerse frontalmente al humanismo, la Compañía propuso una síntesis del catolicismo y el humanismo letrado. Ella constituye, en efecto, un orden letrado, es decir, un orden que asume todo el dominio de las letras, pero conservando el vínculo con la tradición católica. Los jesuitas literalmente lograron hacer entrar la República de las Letras en la escuela católica. No es más que en este momento que la escuela sale de la Edad Media. Este proyecto es tanto más pertinente cuanto hemos entrado en una era de globalización. Segundo desafío, la articulación de las culturas. Es la cuestión, si quieren, de la interculturalidad en las escuelas. Y esta cuestión está al inicio de la escuela moderna. No es una nueva cuestión de nada. El proyecto cultural universalista, perdóname, vamos a volver al inicio, al proyecto de los jesuitas. Esta tradición nace de una cuestión intercultural muy precisa en el siglo XVI y XVII. Los humanistas criticaban la civilización medieval en este momento, apoyándose sobre textos de la civilización griega y latina, mucho más abiertos que los textos de la Iglesia. Por ejemplo, enseñaban a sus alumnos con gran fervor cómo leer la Odisea de Homero. El relato de Homero desplegaba una sabiduría que es exactamente contraria al mensaje del Nuevo Testamento. Exactamente contrario. La Odisea se escenificaba, en un tiempo circular. Pues volvemos al mismo punto de partida. Y no en una escatología, como en el mundo judío. El tiempo es circular y no lineal. Por ejemplo, otra cosa, en un episodio célebre se describe como Calipso está enamorada de Ulises y que quiere quedarse con Ulises. Y a ese fin ella convence a los dioses para que le otorguen a Ulises la inmortalidad. Ulises rechaza esta proposición. Esta propuesta prueba que él es griego y no cristiano. Griego. Según él, un hombre debe conservar su lugar dentro del universo. Un hombre debe permanecer en el mundo de los mortales y no en el de los dioses. El Nuevo Testamento afirma, al contrario, que el humano tiene como vocación que tender hacia lo divino. ¿Cómo conciliar estas tesis antagónicas? ¿Cómo los monoteístas pueden concordar con estos humanistas
en este tiempo. La cooperación entre las dos culturas no estaba adquirida de antemano. Era más probable la confrontación. Sin embargo, los colegios, las escuelas católicos van a poner en sus programas los historiadores latinos y los poetas griegos, de igual forma que la Biblia. De igual forma que la Biblia. El conflicto potencial entre humanismo y cristianismo fue desactivado de esta manera. En el fondo, la escuela católica moderna comienza con la idea de una cultura que accede a más verdad confrontándose con la alteridad antes que huyendo de ella. Se puede concluir algunas cosas interesantes en relación con nuestra situación histórica. Este no era más que el inicio de una larga historia de multiplicación y de diálogo. Por ejemplo, abriendo una brecha al monopolio del latín al interior de las escuelas, las lenguas vernáculas progresivamente se fraguaron un camino. A partir del siglo XVIII, específicamente en el siglo XIX, la afirmación de los saberes científicos modernos, una vez más, conmocionaron los programas de la escuela. Las ciencias empíricas formales levantaron un orden de verdad diferente de las ciencias hermenéuticas, que fueron hasta este momento privilegiadas por la tradición humanista. Las ciencias modernas, articuladas por medio de la matemática y de la experiencia empírica, entonces abrieron un nuevo campo cultural. Ellas produjeron resultados que pudieron parecer perturbadores a los espíritus creyentes, como por ejemplo, la teoría de la evolución humana. Se sabe que esta situación pudo justificar, especialmente en algunas vertientes protestantes, el veto y cierre de las escuelas a una parte de las ciencias modernas. No fue tanto el caso de la escuela católica. La escuela católica me parece una escuela del diálogo y no una escuela de la exclusión. Pienso que disponemos allí de una llave para la resistencia al resurgimiento de los fundamentalismos dentro de nuestro propio mundo. El fundamentalismo religioso puede expresarse de maneras diferentes, por ejemplo, por medio de la lectura literal de los textos sagrados o por el rechazo de la ciencia, el rechazo, por ejemplo, de la teoría de la evolución. Inversamente, debemos también hablar del fundamentalismo de ciertos científicos que, al igual de algunos espíritus religiosos, tienden a considerar su propio proceso como la única vía posible de verdad. El cientificismo descansa sobre grandes errores epistemológicos denunciados desde hace mucho tiempo por los filósofos de las ciencias. Es totalmente irrazonable declarar que la metodología de las ciencias representa la única forma de racionalidad posible y, por otro lado, también evacuar como superstición todo planteamiento religioso. Esto no nace de la ilustración, sino más bien de su caricatura. Tercer desafío.
el reto de la educación moral, muy importante, muy difícil en nuestras sociedades. Parece, lo he leído en la prensa, parece que vivimos en un tiempo de posverdad. No sé si es verdad que vivimos en un tiempo de posverdad. Espero que no. Pero estoy seguro que vivimos en un tiempo de relativismo moral y estético. En las sociedades liberales se puede observar en las escuelas, en los programas, se puede observar una tendencia fuerte a evacuar progresivamente de la escuela la formación respecto al juicio moral y estético. La escuela se concentra especialmente en el desarrollo de los conocimientos científicos, porque hay un consenso sobre la ciencia y no la moralidad, parece. Poco a poco se instala la idea que solo la ciencia positiva merece ser transmitida a los alumnos en las escuelas. Bueno, es notorio que las escuelas católicas han siempre realizado educación moral, un componente fundamental dentro de su proyecto. Pero, además, integrando las letras antiguas, los colegios también proponían una educación estética. Esta tradición no ha perdido en nada su importancia, ya que en materia de moralidad o de beatitud no tenemos menos necesidad, sino más necesidad de educación, porque el juicio moral y estético se hizo más y más complejo. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, mutaciones de la moral y de la estética en la modernidad. Desde los años 60, a lo mejor en España 70, hemos conocido, poco después de la revolución en Europa, hemos conocido notorias evoluciones que alejaron de nosotros la idea de que la moralidad se reducía a un catálogo de prohibiciones y de pecados. Esto fue un incontestable progreso en relación a las formas rígidas de la moralidad. Pero no debemos por eso concluir que la idea misma de juicio moral ha desaparecido de nuestro horizonte. Por el contrario, la modernidad abre siempre más opciones de carrera, más opciones de ciencia, más opciones tecnológicas, más opciones de sexualidad, más opciones de familia, más opciones de género. Es decir, que debemos elegir todo el tiempo y no se puede elegir sin moralidad, sin un razonamiento moral. En el mundo moderno, las temáticas de la moralidad son increíblemente complejas. Hemos aprendido, por ejemplo, a distinguir el derecho de la moral. El derecho jurídico no es la moral, que solo se superponen parcialmente los derechos humanos,
los derechos humanos constituyen la base del derecho común y deben ser enseñados en nuestras escuelas. Pero las obligaciones jurídicas no son del mismo orden de validez que las exigencias morales. Y eso se puede enseñar en diferencia y en similitud. Estas diferenciaciones constituyen las estructuras prácticas de la vida cotidiana de nuestras sociedades modernas. ¿Cómo podemos creer que un joven hoy en día puede orientarse en sociedades contemporáneas sin un aprendizaje de estas gramáticas morales complejas que hacen posible la cooperación social? Esto mismo se aplica en el área de la sensibilidad. La estética que los colegios han difundido al inicio de la modernidad estaba profundamente marcada por el sello del clasicismo. Pero la estética se liberó de las tradiciones que la mantenían prisionera en una estructura convencional. Después del siglo XIX, asistimos a una apertura considerable de los modos de expresión de la sensibilidad. En el siglo XX, el surrealismo empujó hasta el paroxismo la subversión estética que había comenzado en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, de esto no se sigue que todo tiene el mismo valor y que los gustos no son discutibles. Por el contrario, no terminamos en la actualidad de discutir el valor de las obras y de las sensibilidades. Se reconoce en la escuela que las obras maestras prevalecen sobre las obras de menor calidad. Admitimos, por otra parte, que una sensibilidad no encuentra su expresión propia más que después de un largo tiempo de trabajo educativo. Es el objetivo de la escuela: introducir a una racionalidad extensa que incluya entonces la estética. El repliegue de la escuela sobre la dimensión cognitiva de la personalidad representa una trampa que temprano o tarde se paga en grandes dificultades sociales. Se percibe muy bien en la problemática constante de las incivilidades que destruye la vida de los barrios y de las familias. Se percibe también en la percepción de la degradación estética de los medios de vida, que pierden armonía y singularidad. De tal modo, una nueva educación moral y estética es hoy día necesaria. Y voy a terminar con lo más difícil: el desafío de la secularización. ¿Cómo introducir un planteamiento, un enfoque, digamos, religioso en sociedades que viven sin Dios? En Europa del Oeste, la escuela de inspiración cristiana se encuentra frente a este desafío: introducir una dimensión religiosa a los estudiantes, una dimensión que apenas está presente en su entorno. Aquí, por cierto, es muy difícil encontrar este desafío y es precisamente en este caso que se puede hablar de contracultura. El mundo occidental del siglo XIX, antes, el mundo para nosotros tradicional, estaba profundamente impregnado de la cultura cristiana. Esta situación perduró
hasta los años 70. El problema de la escuela católica en este tiempo era rectificar la relación del alumno hacia la fe, que tenía su primera raíz en el mundo familiar, con los padres, los amigos, los vecinos. El primer contacto con la religión era ingenuo, espontáneo, supersticioso, también próximo. La escuela católica buscaba hacer esta relación más reflexiva, más instruida, pero no debía establecerla o constituirla solo por su único esfuerzo. La fe estaba en la sociedad presente. No vivimos más en este mundo. Diversos factores se han acumulado para secularizar nuestras sociedades. Después de los años 70, la religión se retiró radicalmente, un poco más radicalmente en Bélgica, porque España empezó un poco más tarde, pero es el mismo movimiento. Se retiró radicalmente de la cultura ambiente. Las escuelas contemporáneas acogen de ahora en adelante una mayoría de alumnos que en su entorno de origen no han jamás escuchado hablar de religión. Podemos ciertamente observar que esta situación constituye una excepción en el mundo global. No conocemos una secularización equivalente fuera de Europa del Oeste. El continente americano sigue siendo muy religioso en el norte como en el sur, con la excepción del Quebec. Y es exactamente el mismo caso para Europa llamada del Este, tanto como para el resto del mundo. El mundo es religioso. Esta excepción de nuestro continente puede conducir a los jóvenes europeos a un nuevo etnocentrismo. El etnocentrismo de lo secular. El etnocentrismo secular. En este caso, ellos simplemente, los jóvenes, simplemente no comprenden, no entienden el resto del mundo islámico, del mundo hindú, del mundo budista, del mundo norteamericano. No comprenden el resto del mundo y no entienden su propia tradición. El desafío consiste entonces en identificar los obstáculos fundamentales de la cuestión o pregunta religiosa. No es la cuestión de rectificar la concepción de la religión, sino de introducir la comprensión de la religión y el respeto de la religión. Dos obstáculos, me parece que dos obstáculos merecen ser apuntados. Primer obstáculo, una idea es aún muy difundida en las sociedades occidentales. Ella asimila lo religioso a la dominación y a la violencia. Nos encontramos entonces delante de una especie de revocación o derogación paradoxal. Mientras que la religión fue en el cristianismo pensada
como vector de libertad y de paz, aparece a los ojos del gran público como al servicio de la dominación y de la guerra, de la violencia. Este prejuicio es un obstáculo para el acceso a lo religioso dentro de nuestras sociedades. No cabe duda que la religión muchas veces es instrumentalizada al servicio de la dominación y de la violencia. Sin embargo, la religión no se limita a una ideología del poder. El primer objetivo del curso de religión en la escuela católica sería entonces aprender a distinguir el evangelio de los usos políticos de la religión al servicio de la dominación, de clase, de género, por supuesto de género, o colonial. Se trata de introducir más bien los lazos que liberan antes que sus contrarios, los que disminuyen la vida. Segundo obstáculo a la consideración de la palabra religiosa es el hecho que las sociedades liberales tienen tendencia a considerar que la religión pertenece al dominio de la intimidad, que es un asunto privado que pertenece a la esfera singular, individual. La religión es progresivamente llevada al espacio privado por la ideología liberal y secular dominante. Esta dinámica de privatización llega hasta el punto mismo de hacer difícil, a saber, prohibido, la expresión de convicciones religiosas en el espacio público. Esto va directamente en contra de las promesas de la modernidad en materia de libre circulación de opiniones. Esto constituye un obstáculo a la discusión, a la búsqueda de la verdad y la construcción libre del sentido. Por supuesto, en las sociedades modernas, la relación individual, privada y singular con Dios tiene mucha importancia. Sin embargo, este individualismo puede privar a la religión de toda referencia a lo común, fomentando regresiones a supersticiones y posturas dogmáticas. Es lo que se dice sobre la cuestión del terrorismo islámico. No hay tradición terrorista en Islam. No es una tradición, es una invención de los individuos que descubren solos, solteros, digamos, solos la tradición islámica. Y eso produce dogmatismo y terrorismo. La apuesta de la escuela, entonces, debe consistir en este contexto de individuación, en mantener el carácter públicamente discutible del discurso religioso. Es una enseñanza pública, no es una fe privada y singular. Se trata de promover la paz, ciertamente, respetar a los individuos, pero sin perder de vista la verdad que se puede atestar en la comunidad de los hablantes. Hay ciertamente otros obstáculos para el acceso a la religión, pero estos dos obstáculos me parecen constituir hoy una barrera de resistencia muy espesa para la comprensión de lo religioso
en nuestras sociedades. Ellas merecen ser deconstruidas con prioridad dentro de nuestras escuelas. En conclusión, la conclusión está en la pantalla. El progresismo escolar, progresismo. El progresismo escolar reside hoy en un proyecto de formación universalista de la persona que no se reduce ni a un proyecto de integración política. Esto es para mañana, la ponencia de esta mañana, a un proyecto de integración política, ni a un proyecto de eficacia económica, el crecimiento. No es la cuestión de la educación el crecimiento. Pero los sobrepasa y los engloba en y por la cultura universal. Universalidad significa diálogo. Diálogo de los saberes, de las religiones, de las filosofías, de las ciencias. En la escuela la religión tiene su lugar, tanto como la filosofía, los artes, las ciencias empírico-formales, las ciencias humanas y las ciencias del lenguaje. Esto me parece el proyecto universalista en el proceso de globalización que vivimos y que no va a acabar, porque algunos partidos quieren volver a situaciones de soberanía nacional. Gracias por su atención.